Frontera Global. Huir a como dé lugar. Esa parece ser la consigna de miles de personas en Afganistán, en lo que sin duda se transformó en una caótica jornada en ese país tras la llegada de los talibanes al poder. Estamos con nuestra periodista internacional, Andrea Aguilar, aquí en Frontera Global, para ampliar los detalles de lo que está ocurriendo en Afganistán. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Constanza? Muy buenas noches. Bueno, lo que vemos aquí es justamente ese momento dramático con el que los miles de afganos llegan justamente a este aeropuerto Hamid Karzai, en donde tratan obviamente de impedir que se vayan los aviones. Recordemos además, cientos de personas intentaron subir a estos aviones, donde el caos fue tal que murieron al menos 10 personas. Son obviamente algunas cifras aproximadas. Hace poco, de hecho, llegó esta impresionante imagen dada a conocer también por varios medios británicos. Dentro de un avión estamos también viendo parte de algunas parte de estos medios que han publicado y se ha dado entonces a bordo de lo que pasaba en ese C-17. Recordemos que es esta imagen justamente la que estábamos viendo en estos momentos. Tiene capacidad para 150 personas, Connie, pero estaban viajando a bordo 640. Impresionante, ¿eh? Impresionante, parte del drama de lo que ha sido evacuar, parte también de los cuestionamientos que ha vivido Estados Unidos en las últimas horas, precisamente porque decían que después de todos 20 años de guerra no habían podido evacuar la mayor cantidad de gente posible. Y ellos, en esta foto que se da a conocer también en redes sociales, demuestran que efectivamente sí hay un intento de tratar de evacuar justamente a estas personas. También recordemos que vemos parte de lo que se ha vivido en las últimas horas, de lo que ha pasado también, de cómo se han evacuado estos afganos. Recordar también que en estos momentos se ha vivido desesperación, pánico en los ciudadanos. ¿Qué es lo que hoy se ha vivido en Afganistán luego de que los talibanes volvieran al poder? Cientos de afganos corrieron justamente, como vemos, por las pistas de despegue, intentaron subir a los aviones de las formas más inseguras posibles. Lo vemos en el siguiente informe. Escenas desgarradoras y cargadas de desesperación. Es lo que vemos en Afganistán horas después de que la capital cayera en manos de los talibanes. Miles de personas acudieron al aeropuerto de Kabul con la esperanza de salir del país y huir del regreso de los talibanes al poder luego de 20 años de guerra. Nunca en mi vida me había sentido tan desamparada, desesperada, pobre y miserable. Todos nuestros logros de hace 20 años, tal vez, simplemente desaparecen en un parpadeo de pocos días. Corriendo en la pista y aferrándose a las escaleras de los aviones, la gente huye como puede, mientras las tropas de distintas misiones retornan a sus países. Incluso se pudieron ver dramáticas escenas de afganos cayendo desde aviones en vuelo. Hace 4 meses, Estados Unidos anunció el retiro de sus tropas de Afganistán, luego de apoyar durante 2 décadas al ahora saliente gobierno de ese país y financiar con cientos de millones de dólares a las fuerzas afganas. ¿La toma de Afganistán por los talibanes es inevitable? No, no se debe a que las tropas afganas tengan 300.000 soldados bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército del mundo, y una fuerza aérea contra unos 75.000 talibanes. No es inevitable. Sin embargo, Biden se equivocó con los cálculos que entregaba hace casi 2 meses, aunque no revierte su postura de sacar sus tropas de combate de Afganistán. No voy a repetir los errores que hemos cometido en el pasado, errores de quedarnos y luchar de manera indefinida en un conflicto que no es para el interés nacional de Estados Unidos, para duplicar una guerra civil en un país externo, para tratar de reconstruir un país con despliegues sin fin de las fuerzas estadounidenses. El triunfo talibán se celebró este domingo cuando ocuparon el Palacio Presidencial en Kabul, escena que desencadenó el pánico y caos en la capital. La situación en Kabul, que es una ciudad de 6 millones de personas, es extremadamente preocupante. Y nos preocupa que los talibanes no cumplan su palabra de respetar lo que se acordó en las conversaciones de paz.
La turba en el aeropuerto dejó al menos 10 muertos y decenas de personas heridas, que se lanzan unas sobre otras en su intento por llegar a la pista de despegue. Por eso la autoridad aeroportuaria anunció la cancelación de todos los vuelos comerciales. Es importante para nosotros tomar todas las medidas necesarias para la seguridad de la gente, así que eso estamos haciendo ahora. En solo 10 días, los talibanes lograron tomar el control del país que dejaron de controlar hace 20 años. Ahora, bajo el liderazgo de Haibatullah Akhundzada, pasean armados por las calles de Kabul, especialmente en zonas de embajadas y organizaciones internacionales. Tras el triunfo talibán, solo Rusia y China mantienen sus embajadas abiertas, mientras que la mayoría de los gobiernos han empezado a gestionar la salida de sus ciudadanos. Una guerra de 20 años que termina con los antiguos derrotados que ahora se transforman en ganadores y con una gran incertidumbre sobre el futuro de un país que desde hace décadas sale de un conflicto para entrar en otro. Y te invito, Constanza, a conocer un poco cómo es Afganistán. Está ubicado en Asia Central, como vemos en este mapa. Nos damos cuenta, obviamente, la ubicación geográfica y también estratégica. Estratégica, totalmente. Centro de Asia, ubicado obviamente cerca de países como Pakistán. Recordemos además, en color rojo se ve el impresionante avance de los talibanes. En poco más de un mes, este país que tiene 31,3 millones de habitantes, como si fuera más o menos un Chile y medio, tiene un área de poco más de 650 kilómetros cuadrados, lo que equivale, por ejemplo, a Chile, pero sin la región de Aysén. Y además, el PIB per cápita nominal es de apenas $493, que es el más bajo de Asia. Es un país con el que ha estado sumido en la pobreza durante prácticamente 2 décadas y justamente parte del resurgir de sus 20 años tenía que ver con la ausencia de los talibanes. Una vez ellos se fueron hacia Pakistán, hacia las zonas montañosas, empezaron a reabrir los comercios, empezó a surgir toda una serie de economía que ahora muchos de las personas que huyeron hoy de Afganistán o en estos últimos días temen que Afganistán vuelva a caer en estos momentos. Retroceder, de hecho, 20 años. A retroceder 20 años, justamente. Vemos, aparte de esto, es un país que no ha podido ser domado, ha pasado los rusos, los británicos, toda una cantidad, obviamente, por eso se le llama, de hecho, el cementerio de los imperios. Tampoco los norteamericanos lograron, de cierta manera, generar una democracia. Y lo decía Joe Biden hoy, ellos habían llegado para evitar que Afganistán o que los talibanes cometieran atentados en contra de objetivos norteamericanos. No llegaron para garantizar ningún tipo de democracia, lo decía Joe Biden muy claro. Y justamente Belén Arellano nos cuenta más de eso, cómo es Afganistán y cómo llegó hasta este punto. 1975, Saigón. Es sin duda la imagen ícono del fracaso estadounidense en Vietnam. Una guerra que se transformó en una pesadilla para Estados Unidos. Una que hoy vuelve a repetirse, aunque en Asia Central. Los militares estadounidenses comenzaron los ataques contra los centros de entrenamiento de Al-Qaeda e instalaciones del régimen talibán en Afganistán. Así, Estados Unidos daba inicio en 2001 a su conflicto bélico más largo, la Guerra de Afganistán. Un país que por su estructura geográfica y tribal ha propiciado una gobernabilidad inestable y ser denominado como un estado fallido e indomable. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. But Afghan people fight hard. They never be defeated. En Afganistán no existe algo que podamos llamar identidad afgana o la nacionalidad afgana en términos reales. Durante los últimos 200 años, todas las potencias extranjeras han fallado a la hora de intentar controlar este país, estratégicamente ubicado entre Irán, Pakistán y China. Uno de los primeros en intentarlo fue el Imperio Británico entre 1839 y 1880. El proceso terminó con la independencia de Afganistán, dividido en tribus. Casi 100 años después se produjo la invasión soviética, que duró una década y resultó infructuosa al punto de que el conflicto de los 80 en Afganistán fue llamado el Vietnam de los rusos. Una guerra que generó la resistencia de los llamados muyahidines, apoyados por Estados Unidos y que son los antecesores de los talibanes.
Entonces, podemos decir que el mejor tiempo de estabilidad y de ciertos aires democráticos, Afganistán los ha vivido en los últimos 20 años, pero las bases de eso fueron muy débiles, y eso hace que hoy, al regreso de los talibanes, Afganistán enfrente un futuro bastante incierto y oscuro. Con las milicias ya entrenadas por Occidente, los talibanes se apoderaron del país entre 1996 y 2001, imponiendo estrictas leyes islámicas. Tras los ataques del 11 de septiembre, liderados por Osama Bin Laden, Estados Unidos dio inicio a una fallida guerra que hoy devuelve a los talibanes al poder. El poder de Kabul no siempre llega a las provincias, y eso permite que en estos lugares surjan lo que se conocen muchas veces como señores de la guerra, caudillos locales que no solamente ganan la lealtad de la gente que vive en esa zona, sino que son capaces, por ejemplo, de articular milicias. Para el presidente estadounidense, la necesidad de las tropas en Afganistán llegó a su fin, no porque el país pueda sostenerse solo, sino porque asegura ya es tiempo de que sus fuerzas se hagan cargo y logren, de alguna manera, estabilizar el país. Y hemos hablado mucho de los talibanes, pero es importante explicar, Constanza, quiénes son. Y para eso lo vemos en esta realidad aumentada. Justamente, nacieron en 1994 como una milicia surgida de los grupos muyahidines que combatieron contra la invasión soviética, hay que decirlo. También Estados Unidos los financió por prácticamente 25 años. Se consolidaron además como el principal grupo insurgente del país, tomaron el poder entre 1996 y 2001. Esos 5 años le dieron a los talibanes que veíamos hoy colgados prácticamente de los aviones, de las escaleras, un panorama bastante claro de cómo era el régimen talibán. Un año después, obviamente en el 2001, fueron desalojados por las fuerzas occidentales encabezadas por Estados Unidos, que los acusa de proteger a los responsables de los ataques terroristas de las Torres Gemelas. Ellos practican además el fundamentalismo islámico. Hoy se calcula que tienen cerca de 200.000 combatientes, también simpatizantes, parte entonces de lo que son ellos, de cómo funcionan también. Recordemos también lo que está pasando con las mujeres, ¿no? Porque claramente una de las principales inquietudes a nivel mundial es qué va a pasar con las mujeres y con las niñas en Afganistán. Probablemente quienes viven una situación más dramática en Afganistán son justamente esta población. Bajo un régimen talibán van a volver a tener que estar decenas de prohibiciones que cortan sus derechos, que también de no cumplir tienen consecuencias bastante graves. Incluso podrían llegar a significar su ejecución. Lo vemos en el siguiente informe. Mientras miles de ciudadanos afganos buscan desesperadamente salir del país tras la llegada de los talibanes, esta imagen tomada por un periodista de Kabul resume el destino que tendrán las mujeres en ese lugar del mundo. Serán borradas. Bajo el régimen talibán, las mujeres y niñas no pueden aparecer en fotografías ni videos, pero tampoco pueden estudiar, trabajar o reírse a viva voz en lugares públicos. No pueden salir de casa a menos que un familiar hombre las acompañe, y cuando lo hacen deben usar burka, es decir, completamente tapadas. Ni ojos ni muñecas se pueden mostrar, tampoco los tobillos. Cualquiera que desobedezca las reglas debe asumir las consecuencias. Sometidas a latigazos o a prisión. En otros casos, además, se les ejecuta y se les mata, o sea, con un tiro en la cabeza. En otros casos son condenadas a morir lapidadas, es decir, a piedrazos, donde el grupo, el barrio, tiene el derecho a matar a la mujer. Parecieran tenebrosos relatos de otra época, pero lo cierto es que ese tipo de normas son las que tienen sumidas en el temor a las mujeres afganas con la llegada de los talibanes al poder de nuevo. Un régimen islamista que no respeta sus derechos más esenciales, que las limita a ser casi objetos y que somete a costa del terror. Los talibanes rodearon Kabul. Tenía que ir al banco a conseguir algo de dinero. Cerraron y evacuaron. Todavía no puedo creer que esto sucedió. Por favor, recen por nosotros. Les vuelvo a pedir, gente de este mundo, por favor, no se queden callados. Vienen a matarnos. En los últimos años, las mujeres habían conseguido derechos casi inimaginables en esta zona del globo, como poder votar, estudiar y trabajar. Muchas habían tomado roles de liderazgo y de activismo femenino, algo condenable para los talibanes. Son las mismas que hoy temen por sus vidas, porque son a ellas a quienes los extremistas buscarán primero. Lo que se ve venir en este momento es un régimen barbárico.
Entonces, por supuesto que esas mujeres, por muy poderosas que sean, lo más probable es que tengan en este momento que cuidarse mucho. Lo más probable, o incluso guardarse, ¿no? Si no esconderse, por lo menos guardarse. De hecho, la ahora exministra de Educación de Afganistán, Rangina Hamidi, aseguró en una entrevista a la cadena BBC que está escondida junto a su familia, pero que se quedará en el país. Mientras, la alcaldesa afgana Zarifa Ghaffari confesó en otro medio de comunicación estar aterrada por lo que pueda ocurrirle. Estoy esperando que los talibanes vengan por gente como yo y me maten. Las intervenciones extranjeras son difíciles en este momento, pero a pesar de eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile asegura ya estar trabajando para ayudar. Estamos trabajando desde ayer domingo en conjunto con algunas organizaciones de derechos humanos que tienen gente en el terreno para los efectos de contribuir a una evacuación fundamentalmente de activistas, mujeres de derechos humanos que están particularmente en riesgo. Ser mujer hoy día es un riesgo en Afganistán. Desde que comenzó el avance de los talibanes, muchas han intentado arrancar y de hecho el 80% de quienes han huido ya del país son mujeres y niños. Pero ya no hay tiempo y quienes quedaron viven las dramáticas consecuencias de un régimen que amenaza los derechos humanos y la libertad de su propia nación. Qué horror. Una realidad verdaderamente dramática. Parece ser además la única esperanza que tienen esas mujeres, esas niñas, esas activistas que han logrado además en los últimos 20 años, como decían en la nota, estudiar, poder tener, incluso tener posiciones de poder, es que la comunidad internacional logre levantar la voz y no mire para el lado, porque si no, no sabemos lo que va a pasar allá adentro. Y es lo que ha dicho también Connie Malala Yousafzai, y recordemos, esta joven Nobel de Paz ha dicho hoy, la comunidad internacional tiene que levantarse, tiene que ayudar a las niñas afganas. Recordemos, ella fue justamente tiroteada por los talibanes, está en esta ocasión en Pakistán, que fue uno de los países que les prestó refugio, justamente por pedir por la educación. Y revisamos aquí algunas imágenes del equipo de TVN que viajó a Afganistán, de hecho, a comienzos de esta guerra, en el 2002. Escuchemos también algunas de las impresiones que entregaba en ese entonces nuestro compañero Santiago Pavlovich. Sin mucha ayuda humanitaria y bajo la primera lluvia de primavera, algunas familias afganas han vuelto a sus hogares ancestrales porque las autoridades les han permitido llegar aquí luego que este villorrio, este sector, toda esta área ha sido despejada de minas. Eso hace ya casi 20 años, ¿ah? Parte del drama entonces y parte del retroceso, Connie, al que la gente de Afganistán no quiere volver, esas imágenes que se retrataban hace prácticamente 20 años, estar muy pendientes de lo que va a hacer, como tú decías, la comunidad internacional, de qué tanto va a servir el Consejo de Naciones Unidas en este entonces, más allá de todos los llamamientos que ha hecho a los talibanes, que han dicho que no van a ser los mismos de hace 20 años, que van a dar algunas libertades a las mujeres, pero hay que tener en cuenta qué fue lo que realmente ellos negociaron, ¿no? Que no tiene que ver ni con derechos civiles ni con derechos fundamentales, sino con no hacer atentados terroristas en Afganistán. Lamentable lo que está pasando ahí, sobre todo por la situación de las mujeres y de las niñas. Andrea Aguilar, muchas gracias, muy buenas noches. Que estén muy bien, buenas noches. Vamos contigo, Iván.